Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos dos presentaciones en este curso de ECMO, que es antibioticoterapia, que va a estar a cargo de la doctora Fernanda Figueroa, que es infectóloga de la Clínica Pasteur. Así que, bueno, bienvenida Fernanda y muchísimas gracias por tu participación. Fer, ¿escuchás? Lucio, ¿escuchás ahí? Yo sí. Fer, parece que se desconectó. Sí, no la veo a Fer conectada. Ahí se está uniendo nuevamente. Fernanda, ¿me escuchás? ¿Estás viendo la pantalla, Néstor? Sí, no, parece que te habías desconectado. Sí, ahí se ve la pantalla. Y nada, te estaba presentando como, bueno, médica del staff de infectología de la Clínica Pasteur. Y bueno, que está a cargo tuyo esta presentación, la primera de esta jornada, que es antibioticoterapia en ECMO. ¿Sí? Así que bueno, te damos la palabra, Fer, y muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, gracias por la invitación y contenta de ver muchas caras conocidas. Bueno. Ahí se ve bien, ¿eh? Arrancamos Bien, nomás. arrancamos. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos básicos de ECMO que la mayoría a esta altura ya deben estar bastante interiorizados, pero a modo de mera introducción, saben que la ECMO es una modalidad de soporte mecánica temporaria, aunque este concepto la verdad es que está siendo evaluado porque hay muchos procesos, muchos pacientes los cuales se los está utilizando por un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Que trata de reemplazar alguna funcionalidad vital cuando hay una falla del sistema cardiovascular, cuando fallan todos los otros tratamientos convencionales, ¿sí? ¿En qué consiste? En que la sangre es drenada desde una cánula, que puede ser femoral, yugular, pasa a través de una Perdón, Fer. membrana que la oxigena, sí. Perdón, le voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Ahí estamos, Fer, había mucha interferencia. Bien. Decíamos que la sangre es drenada a través del paciente, ¿sí? Y se oxigena a través de un sistema de membranas. Se puede colocar en una vena o una arteria, lo que nos va a condicionar que como sea veno-arterial o veno-venoso, ¿sí? La tasa de sobrevida ha mejorado drásticamente a través del tiempo, ¿sí? Con tasas de sobrevida actual que estarían alrededor del 78%. Breve reseña de lo que es la historia de los procesos de ECMO. Lo tenemos alrededor de los años 50, cuando empieza a haber una exploración de las distintas técnicas de circulación extracorpórea, sobre todo asociadas a lo que son las técnicas de cirugía de corazón abierto. Ya en el 65 se produce el uso de oxigenadores de burbujas para mantener a neonatos con fallas respiratorias agudas, ¿sí? Entonces van a ver que desde el 65 hacia la actualidad va a haber muchísimos más trabajos en lo que son neonatos. En el 66, en 1966, se emplea de manera exitosa en un paciente politraumatizado con síndrome de distrés respiratorio severo, ¿sí? Acá yo les voy a mostrar una foto de lo que fue en el 71 el primer caso de ECMO exitosa con fallo respiratorio. Si ustedes vean lo que era el aparato de ECMO y los que tienen posibilidad de compararlo con el que nosotros utilizamos en la clínica, fíjense las guías. Este era un hombre de 24 años que fue víctima de un accidente automovilístico, él en la moto, tuvo ruptura de aorta con lesiones múltiples ortopédicas y tuvo un síndrome de distrés respiratorio severo al día +5 del posoperatorio.
¿sí? Y es un paciente que estuvo 75 horas en ECMO y fue el paciente que sobrevivió. Entonces este fue un hito con respecto a lo que es ECMO. Con respecto al número de centros, esto es para tener en cuenta que es una tecnología que se va incorporando de a poco. ¿Sí? Ustedes vean acá, las líneas rojas son los centros tanto que hacen ECMO pediátrico como adultos. En muchos sitios, en muchos lugares se incorpora primero el ECMO pediátrico y luego el de adultos. Acá finaliza, la última raya no es que hayan bajado, sino que todavía no habían recolectado todos los datos, pero es un ascenso paulatino, tanto en el número de centros como en los países que se hacen. Nosotros realmente somos uno de los pocos lugares donde se realiza el ECMO, así que es como un desafío. Estos son los lugares donde se realizan los ECMO, y esto nos va a servir porque para compararnos epidemiológicamente qué tipo de población nosotros nos vamos a enfrentar y vamos a analizar o a comparar los resultados según quién, ¿no? Lo que ven en gris es Norteamérica, donde por lejos tienen muchas unidades de ECMO, ¿sí? Nosotros somos, Latinoamérica es el color verde, y Europa es el color naranja, para compararnos más o menos los centros donde más ECMO se realiza. Bueno, con respecto a la configuración de ECMO, esto seguramente Lucy me va a corregir, 2 palabritas nada más, dependiendo del soporte que necesite, va a ser veno-venoso o veno-arterial. ¿Sí? El veno-venoso, sabemos que los pacientes con insuficiencia respiratoria que van a requerir sobre todo una función, un reemplazo de la función pulmonar casi exclusiva. En cambio, los de veno-arterial son pacientes que requieren o un soporte necesariamente cardiovascular o un soporte mixto. El sistema de ECMO, más allá que han ido evolucionando con el tiempo, es más o menos lo mismo en una configuración veno-venosa como veno-arterial. Ustedes fíjense dónde van los catéteres y nos va a condicionar veno-venoso arterial, más allá de que el sistema de bombas ha evolucionado, es para que esquemáticamente les quede como serie. ¿Sí? ¿Qué a nosotros nos va a interesar desde la parte de farmacocinética y farmacodinámica? Sobre todo lo que es la evolución de las membranas. Las membranas van a ser las que van a permitir la oxigenación de la sangre. ¿Sí? Estas membranas a través del tiempo han evolucionado y se han compuesto de distintos materiales, lo cual para nosotros es fundamental porque los materiales interactúan de manera distinta tanto con la sangre, con los diferentes antibióticos, con los diferentes fluidos. Y esto es un condicionante desde la parte farmacodinámica y farmacocinética. También algo muy importante es la longitud del sistema. Entonces, ¿cuáles son los cambios fundamentales que vamos a ver en la farmacocinética en un paciente durante la ECMO? La mayoría de estos pacientes que están en ECMO son pacientes que están críticamente enfermos. Más allá de su patología de base, van a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, la mayoría con fallo multiorgánico, ¿sí? Y estos pacientes también tienen muchísimas interacciones de las drogas que ya habitualmente se usan. Todo esto se ve potenciado bajo el ECMO, ¿sí? ¿Por qué? Y acuérdense que el ECMO va a tener mucha cantidad de membranas. Esas membranas actúan como un tercer espacio, y van a aumentar el volumen de distribución. Voy a tener un descenso en la eliminación de algunos fármacos, y hay algo que se fue estudiando con el tiempo, que se llama el secuestro de drogas por el circuito, que es un fenómeno que no se pudo caracterizar del todo y tampoco tiene una cinética lineal, lo cual dificulta mucho la interpretación de qué sucede con cada fármaco y los circuitos. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito más del secuestro de las drogas. Como les decía, que es un fenómeno pobremente caracterizado, ¿sí? La superficie de los tubos y las membranas secuestran el fármaco aumentando el volumen de distribución. ¿Y qué pasa? Tiene una cinética de saturación, pero esto es particular para cada droga, es individual.
Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se satura el circuito, todas estas membranas captan el fármaco, ¿sí? Cuando se interrumpe este fármaco en el paciente, empieza el fenómeno a la inversa, empieza a liberarse drogas desde el circuito hacia el paciente, ¿sí? Este es un fenómeno que está condicionado por los tamaños de las moléculas. Ya saben que no todos los fármacos y precisamente no todos los antibióticos tienen el mismo tamaño molecular, lo cual es un condicionante, así como el grado de ionización, cómo se difunde en tejido lipídico, ¿sí? Y la unión a las proteínas plasmáticas. El tipo de edad, el tipo de circuito y qué tan viejo es el circuito también va a influir en estas características. Hay estudios que han demostrado que hasta el 50% de la morfina y 40% del lorazepam se secuestran por el sistema en las primeras 24 horas. Esto es importante porque una vez suspendidas las drogas en el paciente se va a empezar a liberar de manera inversa, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pacientes bajo ECMO, tenemos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Me van a producir alteraciones de la función renal, puede ser hiperfiltrante o hipofiltrante, pueden hacer un fallo renal agudo, voy a tener un paciente hemodiluido probablemente, ¿sí? Por resucitación con fluidos, ¿sí? Voy a tener secuestro de drogas, tanto por el sistema como por las características del paciente, un paciente con fallo multiorgánico. Todas estas características me pueden aumentar el volumen de distribución, dónde se va a ir la droga en el paciente. Y esto me va a afectar dos cosas muy importantes que son las concentraciones plasmáticas de las drogas. A nosotros les voy a hablar específicamente de antibióticos, pero esto sucede con todas las drogas, ¿sí? Me puede causar o altas concentraciones plasmáticas o bajas concentraciones plasmáticas. Y en drogas que yo tengo con un índice terapéutico muy estrecho, ¿qué quiere decir? Que la droga que yo le tengo que dar para que tenga el efecto, ¿sí? Es muy cercano ese valor al índice de toxicidad. Entonces, ese condicionante es una línea muy finita que se me ve complicada en estos pacientes críticos bajo ECMO. ¿Qué problemas hay con la bibliografía? Que no las podemos trasladar al adulto con exactitud, porque la mayoría de los estudios están hechos en neonatos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes saben que los neonatos tienen alteraciones fisiológicas distintas a las del adulto, que son muy importantes, como por ejemplo el agua corporal total. Los niños tienen mucha más cantidad de agua corporal total que los adultos, con menor porcentaje de tejido adiposo. Esto me va a alterar el volumen de distribución, aumentándolo en drogas hidrofílicas, como son los beta-lactámicos y los aminoglucósidos, y me lo va a disminuir para drogas lipofílicas, como son los macrólidos y la fluorquinolona, ¿sí? Los niños también tienen una menor unión a proteínas plasmáticas. Acuérdense que la droga activa va a ser la que esté libre, ¿sí? Y con un volumen de distribución más amplio se me va a ir. Esto es muy importante para las drogas que tienen una alta unión, como son la ceftriaxona y la teicoplanina. Otra característica de los neonatos que nos permite no trasladar los datos, ¿sí? Es la inmadurez de muchos sistemas de los neonatos. Y esto es, cuanto más prematuro es, esto se hace más notorio. Por ejemplo, la inmadurez de enzimas hepáticas y la inmadurez de la función tubular, ¿sí? Esto también me produce una alteración del clearance del fármaco, ¿sí? Y nos limita el uso de datos de farmacocinética y farmacodinámica en el adulto. Bueno, otras complicaciones que se nos agregan es que los pacientes en general están con un volumen aumentado con la administración de soluciones al comienzo de ECMO, muchos necesitan de transfusión de hemoderivados, necesito la administración de un volumen para mantener el circuito con un flujo adecuado, tratando de que no se me produzcan trombos intrasistemas, ¿sí? Todo esto me genera una hemodilución,
lo cual también me va a llevar a un aumento del volumen de distribución de las drogas hidrofílicas, como vimos recién. Esto hace que las concentraciones que lleguen efectivas van a ser muy erráticas. ¿Cuál es el problema accesorio? Que para muchas drogas dice, bueno, dosemos el nivel sanguíneo. El nivel de dosaje de drogas se puede hacer con muy pocos fármacos en nuestra actualidad, ¿sí? Se puede hacer con vancomicina, pero la mayoría de los fármacos que utilizamos habitualmente no los podemos dosar, lo cual es un aporte al problema con el que nos encontramos, ¿sí? Los pacientes con ESMO se encuentran muchas veces con alteraciones del pH sanguíneo. El pH sanguíneo se modifica y me va a condicionar, entre otras cosas, la unión a proteínas, ¿sí? Condicionándome las dosis de antibióticos activas. Muchas drogas también, aparte de clarearse por el riñón, lo hacen también por el pulmón. Y al estar este paso interferido con ECMO, ¿sí? Se va a ver alterado. Sobre todo esto me pasa no tanto con los antibióticos, sí con los sedantes y con los analgésicos. Voy a tener una alteración con las dosis de carga en estos pacientes. ¿Por qué? Porque yo habitualmente en algunos fármacos le doy dosis de carga al paciente. ¿Qué pasa en los pacientes bajo ECMO? El circuito me va a secuestrar la mayoría de esa dosis de carga, ¿sí? Entonces no voy a alcanzar el fármaco que necesito para ser eficiente y efectivo en sangre al momento que lo necesito. Muchos pacientes además tienen fallos de otros sistemas, ¿sí? Y muchos van a requerir además terapia de reemplazo renal, lo cual va a ser una complicación para lograr niveles óptimos de antibióticos en sangre. Bueno, estos no se los voy a dejar, no se los voy a describir, pero bueno, para que a grandes rasgos vean todas las interferencias que tiene cada una de las drogas en la biodisponibilidad, si hay que hacer dosis de carga, la frecuencia, cómo interfieren en el clearing, las concentraciones, y esto es para cada uno, no hay una regla fija y no se puede traspolar los datos que mayoritariamente los tenemos de los neonatos. Con respecto a los antifúngicos, tampoco hay demasiados estudios, se puede encontrar sobre todo con voriconazol, que demostró ser un antifúngico que es muy secuestrado por el circuito, y está aceptado dar dosis adicionales de voriconazol. Con respecto, dos palabras con respecto a las infecciones que ocurren durante los procedimientos de ECMO, ustedes recuerden que tiene que ser la colocación del paciente en ECMO, tiene que tener la máxima medidas de bioseguridad, ¿sí? Y de esterilidad. Acuérdense que son las cánulas que les ponen al paciente por el grosor de las cánulas. El grosor de las cánulas va a ser directamente proporcional al riesgo de infección. Entonces, las medidas asépticas en estos pacientes se tienen que maximizar, sobre todo por la labilidad del paciente con el que estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué infecciones hay durante los pacientes con ECMO, durante la internación de los pacientes con ECMO? Siguen siendo las infecciones del torrente sanguíneo las primeras causas de infección, ¿sí? Y no se diferencian si son bacilos gram negativos, en general son por cocos gram positivos, y están muy condicionadas por la epidemiología de la unidad, que eso va a ser fundamental. Se habló mucho de infecciones fúngicas en estos pacientes, realmente no se demostró que tuvieran gran porcentaje de infecciones fúngicas, ¿sí? Y cuando se comparó qué infecciones fúngicas tenían, predominaba la cándida como en el resto de los pacientes de una unidad crítica de terapia intensiva. Cuando vemos qué hongo es el que predomina, son las levaduras. En esto no hay diferencia. ¿Qué podemos hablar? Dos palabras de la aspergilosis pulmonar en estos pacientes. ¿Está reportada? Sí, hay casos reportados. ¿Es frecuente? No. No es algo que determine que el paciente tenga una aspergilosis pulmonar el que esté sometido a ECMO. Hay reportes y hay reportes,
que han dado con un tratamiento con anfotericina, con otros antifúngicos, como cualquier paciente, pero no es que tengan mayor tasa de infección que otros pacientes en similares características que no estén bajo ECMO. Profilaxis antibiótica es un tema que lo traigo porque está muy discutido con la sociedad internacional, ¿sí? Que por ahí hay expertos que avalan una terapéutica, una profilaxis dual. Dual, cuando hablo dual, estoy hablando que cubra tanto gram positivos como gram negativos. Desde lo infectológico nosotros no recomendamos una profilaxis ampliada, ¿sí? Recomendamos la que se recomienda habitualmente para cualquier otro paciente. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y cuánto dura la terapéutica antimicrobiana cuando a este paciente le corroboramos una infección? Bueno, eso también está muy discutido y no está avalado prolongar más allá de lo que hacemos en un paciente que no esté bajo ECMO, más allá de todo lo que les dije de las modificaciones farmacocinéticas y bajo farmacodinámicas de estos pacientes, ¿sí? Y después, esto no se los voy a describir, pero para que vean más o menos cómo se modifica cada uno de los antibióticos, más o menos les puse los que más se utilizan, y que muchos de los antibióticos más comunes, ¿sí? Por ejemplo el colistin, no tenemos datos que nos avalen cómo usarlo. ¿Cómo lo usamos? Como si fuese cualquier otro paciente, a la espera de tener datos más conclusivos. Se pueden usar tranquilamente las infusiones prolongadas, ¿sí? Sería lo ideal, infusiones prolongadas, infusiones continuas. Y acá les agrego 2 palabras de los antifúngicos y antivirales, que en un momento se utilizó con mínimo secuestro, así que no mucho más y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muy linda Bueno, charla, Fer. gracias Fernanda. ¿Alguna pregunta para la doctora? Sí, yo tengo una pregunta, Fer. Gracias. Déjame que salgo de pantalla. ¿Cómo dejo de compartir? Así les veo, Sí. los veo a ustedes. Dale. Ahí está. Sí, Fer, como yo te quería preguntar, algo dijiste ahí al último, en la última diapositiva, si cambia mucho la infusión continua con respecto a embolo de los antibióticos. Si no es mejor tener, por ejemplo, un paciente en infusión continua, prolongadas, por ahí, si tenemos una vida media, qué sé yo, de un antibiótico de 12 horas, hacerlo en 8 y no hacerlo en 3 o en 4, por ahí como hacemos. Claro, eso, Gastón, en realidad va a depender del tipo de antibióticos. Vos fíjate que no todos los antibióticos se favorecen con la administración prolongada o continua, ¿sí? Por ejemplo, los aminoglucósidos que tienen, no son dependientes lo eficaces que son del tiempo, sino del pico, no te va a cambiar en nada, es más, va a ser peor que vos lo administres en una infusión continua o prolongada a que lo administres una sola vez al día. Es la antítesis a lo que te pasa con los betalactámicos, ¿sí? Entonces va a depender sobre todo de eso. Joya, gracias, Fer. Fer, si bien nosotros no hemos tenido muchas complicaciones infecciosas, al menos probablemente por el tiempo que tenemos los pacientes conectados, creo que el máximo que hemos tenido ha sido 21 días, así que probablemente influya en parte esto, pero y la verdad que la mayoría de las infecciones que hemos tenido han sido neumonías, no asociadas a catéter en sí. Pero si en algún momento tenemos esta condición y tuviésemos un paciente que vemos una respuesta inadecuada al antibiótico, ¿esto justificaría aumentar las dosis interpretando que hay un volumen de distribución mayor en esos pacientes? Sí, justificaría la dosis, lo que no te podría decir es cuánto, ¿sí? Sobre todo con drogas que tenemos de rango terapéutico estrecho, como son lo que usamos nosotros, vancomicina, colistin, ¿sí? Que son drogas que los efectos adversos son severos si nosotros lo producimos. Entonces eso lo podríamos hacer off-label, porque en realidad no tenemos nada que te diga cómo hacerlo ni con qué antibióticos hacerlo.
Con los que tengan un margen terapéutico más amplio lo podemos hacer, que son más seguros, beta-lactámicos, por ejemplo. Pero bueno, con otros, la verdad que sería con mucho cuidado hacerlo y no tendríamos un parámetro de saber cuánto más le hacemos. Ok, entiendo. Algo que sería fundamental para nosotros sería el dosaje de droga, que ahí sí podríamos ajustarlo mucho mejor. Pero ¿qué pasa? El dosaje de drogas se hace con muy pocas drogas y necesitamos el resultado rápido, porque un Claro. dosaje que me llegue en 7 a 10 días no me sirve Sí, no absolutamente sirve, para sin duda. nada. No Claro, sirve. claro. Y además de la vancomicina, ¿qué más podemos dosar eventualmente? Se podrían dosar aminoglucósidos y se podrían dosar antifúngicos, pero de los antifúngicos solamente el voriconazol. Está bien. ¿Mm? Pero nos deja afuera, para los gram negativos, lo que más utilizamos, que son los Exactamente. carbapenémicos y el colistin. Exactamente, exactamente, ¿sí? De los carbapenémicos tengo un rango por ahí un poco más cómodo para moverme, por ejemplo, con los betalactámicos que utilizamos, ceftazidima también por ahí puedo manejarme un poco más, pero después con aminoglucósidos, colistin, glicopéptido, ya ahí, Claro, ahí se complica más. claro. Está bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Ahí hay en el chat, el doctor Vizcarra pregunta, ¿qué actitud, a ver, se puede leer? ¿Qué actitud tomar ante la sospecha de infección endovascular? Cuando Bien. recambiar el circuito, si hay sospecha. ¿Cuándo recambiar el circuito si hay sospecha? Esto me va a ayudar Lucio por una cuestión técnica de lo que es recambio del circuito, pero frente a la sospecha de este tipo de pacientes, en realidad yo le tengo que realizar cultivos múltiples, tengo que cultivarle orina, cultivarlo respiratorio y hacerle los cultivos correspondientes de una infección primaria de la sangre, ¿sí? En estos pacientes tan críticos, con los accesos que tienen, primero tengo que tener asegurada la infección, y esto va a depender también mucho de la posibilidad que tengo de cambiarlo. No está indicado como primera medida sacarlo del circuito, ¿sí? Y ante una situación así, obviamente, frente a la sospecha, voy a realizar una cobertura empírica con el tratamiento antimicrobiano según la unidad que yo tengo. Por ejemplo, en nuestra unidad no se nos ocurriría empezar con un acéfalo de primera para sospechar una infección primaria de la sangre. En otras unidades sí está aceptado, o un tratamiento en combinación dual. Si sabemos que las infecciones, sobre todo, son por cocos gram positivos, la combinación de un acéfalo más un glicopéptido. Y lo adecuamos después con los resultados. Pero bueno, la otra parte de la pregunta se la dejo a Luce. Sí, en general no se debe cambiar, salvo que ya esté mostrando la membrana mal funcionamiento, pero lo que limita el cambio no es la infección, salvo que tenga supuración de la cánula. Bueno, eso sí implicaría por ahí el retiro de la cánula o el cambio de cánula en otro sitio de canulación. Y cuando canulamos en otro sitio, lógicamente tenemos que también cambiar el circuito completo, la membrana completa, pero por hemocultivos positivos solamente va a depender en realidad de la funcionalidad y eso lo podemos ver con las presiones transmembranas. En definitiva, si está muy obstruida la membrana, sí se justificaría eventualmente cambiarlo porque es muy poco probable la efectividad del antibiótico en los trombos que tenga la membrana. Coincido, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta para la doctora? Si no, le damos paso al doctor Lucio con la segunda presentación de esta tarde de transporte interno y externo en ECMO. Bueno, Lucio, te damos la palabra para que continúes. Ahí tenés para compartir ya. Bien. ¿Se ve? Aún no. Vamos ahí a ver. No, no se ve. Ahí está. Ahora sí, Lucio. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Bueno, muy bien. La charla de hoy es un poco sobre cómo hacer el transporte, lo cual siempre es un desafío, y es un desafío porque son pacientes lógicamente inestables, el paciente en ECMO. Se ve ahora, ¿no?
Sí, Lucio, ahí se ve bien. Ok. Siempre es un desafío el poder mover pacientes que están canulados, lógicamente, y es habitual que por ahí requeramos algún estudio o llevarlo a quirófano al paciente, y esto se debe hacer en las mejores condiciones y en la mayor seguridad para el paciente y también para el personal que va con él, lógicamente, porque la salida de una cánula implica que quien está con él se va a bañar en sangre. Así que esto hay que tratar de minimizarlo, y para esto es importante tener en cuenta algunas situaciones puntuales. La otra situación que vamos a hablar, una cosa es el transporte intrahospitalario y otra cosa es el extrahospitalario, en el cual nosotros estamos intentando también avanzar un poco más. Ya hemos tenido 2 ECMO móvil, pero hay tanta necesidad de esto que hasta nos han comunicado en algún momento de La Rioja para que vayamos a buscar un paciente, y lógicamente nosotros todavía no tenemos desarrollado un sistema que esté haciendo viajes a esa distancia, así que, pero es una necesidad. Les decía que el transporte intrahospitalario siempre tiene riesgos potenciales. Entre ellos está el hecho de que puede haber acodaduras del circuito, desconexiones. Esto nos ha sucedido a nosotros en algún momento, sobre todo de las llaves de 3 vías que van unidas al circuito. Si bien esto puede sangrar cuando sale, si está post-cono, el sangrado suele no ser tanto, pero es intenso. De todas formas, fundamentalmente está limitado por el tamaño que tiene la llave de 3 vías. Pero el problema es cuando la que se abre es la que está previo a la membrana, porque la entrada de aire ahí sí es muy alta, y es un lugar poco habitual y muy difícil para poder retirar el aire excedente. Entonces, siempre es una condición difícil esta. La otra es la ruptura del circuito. Esto es poco probable, pero puede ocurrir fundamentalmente cuando nosotros los apretamos con la camilla y si tiene una... Se escucha cortado, Lucio. ¿Escuchás, Lucio? y elementos para el circuito. Lo ideal siempre es trasladar al paciente con su cama. Lógicamente esto es cuando se puede hacer. Los ascensores diseñados en las distintas terapias intensivas, al menos de nuestra región, no están diseñados para hacer transportes con cama, lo cual dificulta mucho. No solamente nos ocurre a nosotros, sino que también les ocurre al hospital. Nosotros hemos hecho traslados en el hospital y también ocurre lo mismo. Por eso es que a veces hay que hacerlo, más bien pasando al paciente en la camilla, como fue en este caso, que nos llevamos un paciente a tomografía, y nosotros lo hicimos justamente llevando también el equipo al lado del paciente. Nuestro sensor nos permite poner el equipo al lado, así que estas son situaciones que por ahí uno tiene que tener en cuenta en los simulacros para poder hacerlo adecuadamente. Sobre todo por el posicionamiento de las cánulas, para que no se nos clampeen las cánulas, se nos quinqueen, ni para que se extraigan las cánulas, lógicamente. En este viaje puntualmente hubo un accidente con una burbuja de aire que por suerte iba nuestro profesionista, que lo ven acá, que se encargó de sacar la burbuja que se había formado. Pero el otro desafío es el ECMO móvil o el ECMO extrahospitalario. Como les decía, nosotros ya hemos hecho 2, pero acá en Neuquén, en definitiva, pero nos han citado varias veces para ECMO móvil, ya sea de La Rioja, nos han llamado, y también nos han llamado de Esquel, con un paciente con Janta, y esto es porque en general no son tantos los centros que hacen ECMO móvil. En la Argentina en este momento lo está haciendo solamente el Hospital Italiano y Fundación Favaloro. Así que Basta Rica hace, pero hace dentro del Gran Buenos Aires, y no hay otros centros que lo hagan, ¿sí? En Santa Fe el Cuyen lo está haciendo, pero tengo entendido que solamente dentro de Santa Fe. Pero nuestra idea es ver si en algún momento podemos lograr hacer ECMO móvil en la Patagonia. Hay que tener en cuenta en esto, por ejemplo, en esta descripción de Body en pediatría, que dice que la mortalidad escondida en una derivación neonatal es entre el 12%,
de los pacientes que no alcanzan a conectarse. Y en los adultos se reporta un 10% de derivaciones rechazadas por inestabilidad y que fallecen antes del traslado. Entonces, estos pacientes que antes los considerábamos intrasladables, hoy se podrían trasladar eventualmente con el ECMO, no habría dificultades, pero justamente tiene que haber un centro que lo pueda hacer. El tipo de transporte que podemos hacer como extrahospitalario es el transporte primario, en el cual va el grupo que va a, a colocar el ECMO, se canula en el lugar de origen, y una vez que el paciente está estable, se lo trae al lugar donde se va a ser asistido. La otra posibilidad es el transporte secundario, que son centros que ya hacen ECMO, pero que por alguna razón no tienen la complejidad para el paciente que tiene en ese momento, como nos podría ocurrir a nosotros. Hace un par de semanas estuvimos por poner un paciente en ECMO, pero ya habíamos arreglado con Favaloro que probablemente ellos lo tenían que venir a buscar por la posibilidad de trasplante cardíaco, que era una posibilidad cierta en esa paciente. Las indicaciones, bueno, son similares a las que ya hemos visto para todo el ECMO, pero también hay que tener en cuenta esto, el riesgo excesivo del deterioro durante el traslado convencional. Aunque el paciente en ese momento no lo esté requiriendo, si es un paciente de alto riesgo puede requerir viajar con el ECMO, justamente por el riesgo del traslado en sí. Pacientes con respuesta insuficiente al prono y que no toleren el paso supino. Lo ideal es que si el paciente nosotros vemos que va a necesitar ECMO, se traslade antes de que lo necesite. Pero a veces puede ocurrir que el paciente, si bien no lo necesita estrictamente, porque no tiene una PAF menor de 80, pero tampoco tolera el supino, y entonces es de muy alto riesgo trasladarlo sin un ECMO en la ambulancia. Entonces, también podría ser una indicación. Y la otra es el síndrome de fístula aérea en pacientes con una falla catastrófica y que deben ser transferidos por vía aérea. Para el shock cardiogénico y el shock séptico refractario también tienen indicaciones más allá de las puntuales, que sería el traslado de shock séptico, por ejemplo, para los pacientes de neo o pediatría, o el traslado de pacientes con hipoperfusión, hipotensión y acidosis. Si bien no tienen estrictamente en ese momento la indicación de ECMO, son pacientes de muy alto riesgo para ser trasladados en estas condiciones. Y después hay algunas situaciones particulares, como sería la falla respiratoria progresiva en un centro que no tiene la capacidad para ECMO. Insisto que esto lo ideal sería que se traslade antes de que requiera el ECMO. O el ECMO iniciado en un centro secundario por una falla cardíaca primaria y que requiere evaluación por eventual trasplante cardíaco. Es lo que les decía que nos puede pasar a nosotros cuando hacemos el ECMO-BA. Pacientes candidatos a trasplante pulmonar, por ejemplo, y que están ventilados, pacientes conectados a ECMO de emergencia en centros sin capacidad para ECMO prolongado. Esto suele ocurrir en algunos centros que hacen cirugías cardiovascular, pero que no tienen desarrollado un programa de ECMO. Entonces, la salida dificultosa de bomba lo hacen a un equipo de ECMO, pero después no tienen cómo mantenerlo. Entonces, esta también sería una indicación de traslado. Las contraindicaciones, bueno, son las mismas que hemos visto para todos los pacientes en ECMO, pero sí hay que tener en cuenta algunas situaciones puntuales. Una es la imposibilidad del traslado, tener en cuenta de que a veces las condiciones climáticas o geográficas no nos permiten el traslado de estos pacientes, y la otra es la obesidad mórbida, porque en estos pacientes no vamos a poder llevar, como les decía yo, un medidor de presión negativa. Entonces es muy probable que durante el traslado no le estemos dando una asistencia adecuada con el ECMO y no nos percatemos de esto en los pacientes obesos. Hay algunos factores que hay que tener en cuenta antes del traslado, y es fundamentalmente, bueno, que el paciente se debe asegurar previo a la salida del lugar donde lo fuimos a canular. El paciente tiene que estar en condiciones adecuadas para afrontar el viaje con el ECMO. Y eso no es que conectamos el ECMO y nos venimos con el paciente enseguida. Vamos a tener que esperar. Recuerden que una vez que conectamos a un paciente en ECMO, lo que le estamos desarrollando es un sistema de respuesta inflamatoria sistémico, y es muy probable que el paciente ahí requiera más dosis vasoactivas, puede incluso al principio requerir más oxigenación. Entonces, todas estas condiciones deben ser evaluadas previa a la decisión de subirlo a la ambulancia para llevarlo al centro. Hay que tratar de minimizar el tiempo para conectarlo a ECMO. Hay que tener en cuenta de que puede ser con un medio bidireccional, que es aquel que va a buscarlo y lo trae, o bien puede ser un móvil de avanzada,
Esto es más raro, pero esto se genera con dos equipos. Un equipo que va a canularlo y otro equipo que lo espera a la mitad del camino para subir la otra ambulancia y llevárselo. Esto es más raro, la mayoría de los pacientes de los centros hacen el bidireccional, y hay que tener en cuenta algunas situaciones, porque por ejemplo, cuando uno hace el bidireccional tiene que tener en cuenta todas las complicaciones que puedan llegar a haber. Entre ellas, la posibilidad de que la ambulancia deje de funcionar, nos quede sin electricidad o nos quedemos sin oxígeno. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser contempladas. Las condiciones geográficas y climáticas, lógicamente, porque hay lugares donde no se puede llegar en ambulancia, y a veces los aviones tampoco pueden llegar a esos sectores, porque no hay pistas adecuadas o porque las condiciones climáticas no son las adecuadas, y hay que decidir cuál es el medio de transporte en el cual vamos a ir a buscar al paciente. Lo que es importante, además, antes de decidir ir a buscar al paciente, es la información telefónica previa. Hay que indagar bien al centro derivador sobre el paciente, no solamente conocer el peso y la talla del paciente para decidir qué tipo de cánulas vamos a llevar. Seguramente vamos a tener que llevar un juego de cánulas extras eventualmente, pero saber que no podemos llevar muchas cánulas, tenemos que saber qué cánulas son las que le vamos a conectar al paciente, qué tipo de canulación va a requerir, si va a ser veno-venoso o veno-arterial, por las complicaciones que esto podría llegar a tener. Tenemos que averiguar si no tiene patologías previas el paciente que limiten la utilización del ECMO, indagar si además en el centro tienen para hacer transfusiones de sangre, porque es muy frecuente que requiramos transfundir a ese paciente, si tienen radioscopía por la complicación de que no podamos guiar por eco las cánulas, y si tienen ecografías ellos, aunque podemos llevarla nosotros, pero también ver si el centro eventualmente tienen ecografía y un ecografista avesado eventualmente. Y lo ideal también es que antes de decidir nosotros el traslado, ellos verifiquen que los vasos estén permeables y no tengan ninguna complicación para la canulación eventual. En relación al transporte que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta entonces que hasta los 400 kilómetros vamos a poder utilizar una ambulancia terrestre. Cuando son más de 400, hasta los 650 kilómetros, se podría utilizar un helicóptero, y si no, lo que vamos a tener que utilizar es un avión, en definitiva. Lógicamente, cada una de estas tiene sus características. Van a haber de 4 a 5 personas para la ambulancia, de 3 a 5 para el helicóptero y más de 4 para el avión, dependiendo del tipo de avión que vayamos, obviamente. Pero también es importante el tema del ruido, porque va a haber poco ruido en la ambulancia, pero mucho ruido en el avión. Y lógicamente la otra situación es la factibilidad y lo fácil que sea mantener la camilla sin movilidad, porque esto puede hacer que las cánulas se movilicen también, lo cual es más fácil en la ambulancia que en un avión, lógicamente, y el costo es mucho más alto cuando lo hacemos por avión. Hay algunos requisitos que son fundamentales en el medio de transporte que vamos a utilizar, que es el suministro eléctrico adecuado. Y esto es importante tener en cuenta de que hay equipos que funcionan con una energía cuadrática y otra sinusoidal. Esto es importante porque nos comentaba la gente de Favaloro, Daniel Apsi, que un traslado que hizo de Mar del Plata a Fundación Favaloro tuvo una dificultad así. Canularon a la paciente, la suben a la ambulancia, cuando la suben a la ambulancia, el equipo no anda, la vuelven a subir, la conectan al equipo y funciona, lo vuelven a bajar y les vuelve a pasar lo mismo, y conectaban otras cosas en la ambulancia y la electricidad andaba, hasta que, bueno, alguien se dio cuenta de que en realidad el equipo anda solamente con un tipo de electricidad de tipo sinusoidal y no era la que entregaba la ambulancia en ese momento, hubo que cambiar la ambulancia. Así que todas estas cuestiones uno las tiene que saber, y lo ideal es que vaya siempre con la misma ambulancia, conociendo las complicaciones que pueda llegar a tener. La otra situación a tener en cuenta es la climatización dentro del transporte, el suministro de oxígeno. Esto es fundamental de acuerdo al lugar donde vayamos. Las ambulancias tienen la posibilidad, además de llevar tubos accesorios, y igual tenemos que llevarlos para el transporte desde que lo bajamos desde una terapia intensiva y lo subimos a la ambulancia, y mucho más si vamos en el transporte aéreo, porque la ambulancia que nos esté esperando también tiene que traer oxígeno suplementario.
una buena aspiración, aire comprimido, una iluminación adecuada, porque las complicaciones en las cánulas suelen ser frecuentes, y un espacio adecuado para poder trabajar, lógicamente. Bueno, estos son algunos de los requisitos técnicos que tienen que tener. El personal que va a hacer el traslado, lo ideal es que vaya el médico que canula, un médico experto en ECMO, que puede ser el médico de especialista en terapia intensiva o no, el especialista en ECMO, que en este caso es el perfusionista, y un enfermero de transporte. Este sería el equipo con el que debería uno mínimamente salir. Les decía que, por ejemplo, el hospital italiano lo que hace es llevar 2 ambulancias. En una va el personal y el equipamiento, y en el otro va el paciente con parte del personal, lógicamente. Pero ya les había ocurrido en una situación que se quedaron sin electricidad en una ambulancia y tuvieron que cambiar toda la otra ambulancia. Entonces ellos el transporte lo hacen con 2 ambulancias. El equipamiento, lo ideal es hacer un checklist antes de salir para que no nos olvidemos de nada. Lo peor que nos puede pasar es que nos hayamos olvidado de algo en el momento en que ya estamos en camino o en el lugar de origen, de donde vamos a canular al paciente. Hay que tener en cuenta la bomba centrífuga, el oxigenador, el intercambiador de calor, que esto es opcional si uno solo va a ser un adulto. Lógicamente no es lo mismo trasladar un paciente para nosotros en junio que trasladarlo en enero o marzo, por ejemplo, pero los neonatos y pediátricos sí o sí tienen que llevar igual el intercambiador de calor. Bueno, lógicamente el tubo de oxígeno, los reguladores, mangueras, conectores, fugímetros. Tenemos que llevar un monitor. Nosotros no nos interesa mucho la presión venosa en ese momento porque está recién canulado y lo que vamos a buscar es eventualmente el chicoteo, pero sí, para la presión arterial invasiva sí vamos a necesitar un monitor. Tenemos que hacer un monitoreo de la anticoagulación, que si tenemos el equipo es lo ideal, pero si no lo tendremos que hacer manualmente como lo estamos haciendo actualmente. Una bomba de emergencia manual, y lógicamente una fuente de poder eléctrico continuo, que esto nos va a dar la ambulancia o el lugar donde estamos haciendo el traslado, un ecógrafo, y bueno, todo lo que hacemos habitualmente para trasladar a los pacientes críticos, y una camilla especial que nos permita llevar todas estas cosas que les estoy nombrando en definitiva. Bueno, estos son parte de los insumos que uno debe tener organizado para poder salir, tanto para la canulación, para el circuito extracorpóreo o para las emergencias eventualmente. Este es el equipo de traslado de Inglaterra, de uno de los hospitales de Inglaterra. Fíjense con todo lo que tienen que salir, ¿sí? Todas estas cajas más la camilla acondicionada para poder salir. Fíjense lo que lleva la camilla adentro para poder llevar el oxigenador arriba del paciente, y el traslado como lo hacen dentro del hospital hasta llegar a la ambulancia. Bueno, esto es un poco lo que uno tiene que llevar en el momento en que va a ir a hacer la canulación, tener en cuenta, bueno, distintas jeringas, todo el equipamiento del ECMO en sí, el ecógrafo, todo lo que ya habíamos dicho anteriormente. Acá lo ven graficado justamente en la fotografía, en la camilla en que van a buscar al paciente. Es fundamental tener un checklist en el momento que uno está por salir, para saber que no se está olvidando absolutamente de nada. Este es un ejemplo de checklist, hay muchos y uno los puede hacer un poco orientado al tipo de traslado que uno va a hacer en definitiva. Algunos requerimientos para las camillas en los que vamos a transportar al paciente es que se tienen que tener contenciones que sean adecuadas para que no se nos desplace el paciente. Tiene que tener la capacidad de soportar el tamaño y el peso del paciente y del equipo arriba del paciente. Tiene que tener movilidad y facilidad para levantar el peso, y la capacidad de fijarse a una base con ruedas que permita el movimiento no turbulento y la transición desde el vehículo hacia el lugar donde la vamos a llevar, o desde el lugar donde lo traemos hacia la ambulancia eventualmente. Esto es lo que les mostraba, fíjense, esto es un soporte por sobre la camilla, que nosotros también lo estamos diseñando en este momento, todavía no lo han terminado, pero ya se está diseñando, para poder trasladar con menos dificultad al paciente mientras va siendo soportado por la bomba.
Estas son camillas estándar que son adaptadas. Esta es una forma de adaptación. Es bastante compleja, como ven. Fíjense esta. Es imposible pasar por una puerta con esto. Estas son camillas diseñadas para esto, fundamentalmente. Este es el modelo inglés, que está diseñado justamente para el transporte en ECMO. Este se llama Ferno. Y después está la norteamericana, que es la Hawaii Fly Out, que es la diseñada por los norteamericanos. Los requerimientos que tenemos que tener en el lugar de origen, como les decía, es que cuando vayamos esté el familiar presente, porque tenemos que hablar con él. Lógicamente, siempre es un riesgo trasladar a un paciente en estas condiciones. Copia de registros médicos e imágenes, que tengan hemoderivados. Lo del ecógrafo, como les decía, es opcional, porque lo podemos llevar nosotros. Y el quirófano con radioscopía también es opcional. Este es un modelo de ECMO móvil de los italianos que desarrollaron cuando estuvo la pandemia de H1N1. Los criterios de conexión eran los pacientes que saturaban menos de 85 con un índice de oxigenación mayor de 25, una PAF menor de 100. Recuerden que estos estaban hechos con los criterios del CISAR y que actualmente la PAFI tiene que ser menor de 80 por los criterios de OLIA. Cuando tenían hipercapnia o una acidosis con un pH menor de 7,25, estos eran los pacientes candidatos a ser conectados. Bueno, lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Además, si tenía inestabilidad hemodinámica, además, para el traslado también se tenía que hacer, pero esto es probablemente con veno arterial. Este es el protocolo que ellos tenían. Esto después queda igual en la clase. Estas son las distintas redes grandes que hay internacionales de ECMO móvil. Esta es la red donde se realizó el primer estudio que yo les había nombrado, que es el CESAR, que se hizo en Inglaterra. Y esto es un metaanálisis que hicieron los norteamericanos de la seguridad de los traslados de los pacientes en ECMO móvil, y vieron que la mortalidad no variaba en los pacientes que eran conectados y mantenidos en el mismo centro, cuando se tenían en cuenta todas estas posibilidades, lógicamente. Sin embargo, les comento que nosotros estamos registrando para una base nacional de ECMO, y hasta ahora en COVID al menos, la mortalidad en ECMO móvil fue mucho más elevada que los pacientes que eran canulados y se mantenían en el sitio de origen. No sabemos muy bien por qué es esto. Probablemente tenga mucho que ver la decisión de conectar pacientes. Muchas veces los centros viajaban a hacer la derivación, se encontraban con un paciente que por ahí en su centro no lo hubiesen canulado, y con ciertas presiones a veces se canulan en otros lugares. Esto es algo que, bueno, hay que tener en cuenta, porque lógicamente uno llegó con un avión a un lugar, con lo que esto implica, y si se tiene que volver sin paciente, esto no es fácil. Así que bueno, esto es todo. Bien. ¿Alguna pregunta para el doctor? Por Sí. ahí yo tengo dos consideraciones nada más a agregar cuando tenemos un paciente o recibimos un paciente de algún centro derivador. Con respecto a lo que son las infecciones, hay que saber muy bien la epidemiología del centro de origen, sobre todo para las infecciones tempranas. Entonces tenemos que tener una comunicación fluida con el centro de origen, sobre todo Claro. si el paciente se los conecta en ECMO en el lugar de origen. Eso es fundamental. Y otra cuestión a considerar es cuando el paciente tiene algún accidente o pierde alrededor de 2/3 de volemia, lo cual es una situación gravísima, la dosis de antibióticos se pierde, ¿sí? Entonces iniciamos otra vez la dosis de antibióticos como si recién estuviésemos dando la dosis inicial.
Y bueno, y el Perfecto. checklist es algo fundamental también para nosotros, es algo que nos ayuda muchísimo, así que insistimos mucho en la implementación de los checklists. Bien, Lucio, ahí la doctora Ana Durek pregunta si tenés si nos podés contar alguna experiencia y alguna dificultad que se te haya presentado teniendo en cuenta en los dos casos de ECMO móvil que se hicieron. En realidad la dificultad más grande la tuvimos cuando llevamos un paciente a hacer tomografía, que ya te digo, se nos abrió una de las llaves de 3 vías precono y ingresó aire, pero bueno, estaba justo Diego, el perfusionista, con nosotros y rápidamente sintió el ruido, se dio cuenta, clampeó, y como era verovenoso, no afectó demasiado al paciente, entonces se pudo retirar el aire sin dificultad, y lo tuvo que hacer en un ascensor, lo cual no es nada fácil, pero lo logró hacer. Con los otros, la verdad que la dificultad más grande que tuvimos fue la movilización en el ascensor. Y la otra es la sujeción adecuada a las ambulancias. La movilidad en la ambulancia de la camilla y el equipo sobre la camilla es muy importante, porque todavía no hemos logrado diseñar este sistema de sujeción que sería lo ideal. Bien. La clínica ustedes tienen los protocolos para transporte en cuanto, por ejemplo, el checklist, ya lo tienen confeccionados. No porque Sí. todavía no hemos desarrollado el ECMO móvil definitivo, así que Bien. todavía eso no lo tenemos confeccionado, digamos. Bien, Si bien lo tenemos en cuenta, pero no lo tenemos confeccionado. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Aprovechemos que está Fernanda también aún. Sí. Acá de Vías Manejando, Vizcarra. Buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo estás? Como siempre, Buenas le felicitamos tardes, por su presentación y a la doctora también, muy didáctico todo. Al doctor Lucio le quería preguntar, a partir de qué número de casos ustedes instauraban el primer ECMO móvil. Y el segundo, usted habló mucho de los elementos que hay que llevar, etcétera. ¿Cuál es su experiencia con el módulo de ECMO y con los módulos que están hechos para transporte, por ejemplo, el CardioHelp? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, nosotros en realidad empezamos en el 8º paciente, pero en realidad fue una necesidad. Nos llamaron del hospital un paciente que no se podía trasladar, entonces decidimos ir a buscarlo. Lógicamente, una cosa es hacerlo en la misma ciudad, con 6 cuadras de diferencia simplemente, que salir a hacerlo da mayor distancia, ¿no? Conociendo esto es que nos animamos a hacerlo, en definitiva. Creo que todavía nos quedan algunas cosas para pulir antes de empezar a hacer el ECMO móvil que queremos empezar a hacer el año que viene. Parte de este curso era para eso, fundamentalmente. Con respecto al CardioHelp, es el equipo diseñado para eso, o sea que es el ideal en definitiva. El problema con eso es que la inversión es muy alta para asistir a un paciente, y después, si vos tenés otro equipo que sea más económico y que además sea más funcional, como el Rotaflow, por ejemplo, que es de la misma empresa y sin embargo utilizan membranas distintas, porque el CardioHelp tiene el inconveniente de que viene todo arriba de la membrana, la bomba, el calentador y la membrana vienen todas juntas. Lógicamente tienen otros dispositivos de seguridad que te permite saber la saturación y te permite saber el hematocrito, y que es el ideal, porque además es compacto y vos lo llevas con una manijita así al lado del paciente. Entonces, este es el ideal. El problema con eso es que es una inversión muy alta y tenés la dificultad de que si vos tenés un CardioHelp y te falla la bomba, tenés que cambiar todo el circuito para poder asistirlo. En cambio, si tenés dos iguales, la ventaja es que si te falla una de las bombas, tenés la otra para poder asistirlo. Pero estamos hablando de más de $30.000 de diferencia entre uno y otro. Perfecto, sí, ese es un tema, el tema del costo es totalmente relevante. Y con el Además, Rotaflow, sí. No, además te decía que en realidad para tener un paciente in situ es mucho más fácil el Rotaflow porque vos estás viendo continuamente la membrana. La otra, hay una cara de la membrana que vos no vas a estar viendo.
estás viendo solamente uno y tenés que guiarte por las presiones, pero no estás mirando los coágulos que están depositados en la membrana. Sí, ese es un dato que usted ha dicho varias veces y realmente es así, un dato sumamente importante de la vida cotidiana, ¿no? Que no lo dicen cuando promueven el Sí, cardiogel de junto hecho, al médico. mira, en este momento tenemos un paciente en ECMO que al segundo día ya está llena la membrana de coágulos, un COVID. Así que es fundamental estar mirándola, además de medir las presiones, lógicamente. Y en el Rotoflow, los módulos, o sea, fundamentalmente el módulo donde va conectado todo, la consola principal, ¿se puede sacar del carro que normalmente están puestos en la unidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, viste, las que mostré son Rotaflow, justamente. Sí, sí, se puede sacar. Nosotros hacemos el traslado. A veces llevamos el carro por una cuestión de factibilidad para trasladarlo, pero cuando lo traemos con el paciente, por ejemplo, los que hemos hecho en el hospital, lo hemos tenido que traer inicialmente por encima del paciente y después lo hicimos con la manual porque era mucho más fácil, porque no entrábamos todos adentro del ascensor. Perfecto. Como dato de color, revisando siempre y buscando los detalles, creo que fue en un curso que hizo la gente del Cuyen, un problemón que tuvieron es en un transporte aéreo, porque los aviones, yo no sabía, son medio chiquitos, muy petizos, o sea, del techo al piso hay poco espacio. Y la consola, aparte el motor manual, no le daba vuelta a la manija arriba, se le trababa. La han Y dejado tuvieron muy que alta. suspender. Claro, no, el techo es muy bajo, más que muy alta en la consola. El techo es muy Pero bajito y ellos porque tuvieron ese inconveniente. normalmente el manual debería estar a la altura de tu hombro, en definitiva, como para que, o incluso más abajo, como para que puedas estar girando la manivela. Ahí debería Claro, lo que estar pasa fijada. claro, lo que pasa es que el equipo iba arriba del paciente, a los pies del paciente. Claro, claro. Pero la Entonces, manivela cuando entraron en como la manivela se saca, vos lo podés poner en cualquier lado, eso, en definitiva. Claro, pero Lo en caso que, de emergencia, cuando ellos tuvieron el caso de emergencia, que cuando tuvieron que poner la manivela y dar vuelta, ahí aprendieron que tiene que ir el equipo abajo del paciente. claro, claro, sí, sí, sí. Que Sí, sí. eso es una cosa, un detalle, un dato de color nada más para la complejidad y la cantidad de detalles que hay en un transporte. Sin duda, sin duda. Bien, ¿alguna otra consulta o pregunta? Bueno, nos quedarían 2 clases, Lucio, la próxima que es destete y... Sí, vamos a ver ver. si la damos con Martín. Él le dará BA y yo bebé, Ujú. así que en todo caso lo charlo con él a ver si lo organizamos así. Bueno, perfecto. Bueno, gracias doctora Fernanda, gracias Lucio y bueno, muy buenas presentaciones y estamos en contacto y quedamos convocados para el martes próximo. Así Perfecto, que muchas gracias. muchísimas Bueno, gracias a gracias. todos. A disposición. Hasta luego. Gracias Fernanda. Excelente. Adiós.